Hola y bienvenidos una vez más a la Biblioteca de los Arcanos. Hoy tengo el gusto de hablar de uno de los personajes más importantes del mundo de Warhammer Fantasy, uno de mis universos de fantasía favoritos, al cual le tengo mucho cariño. Me encanta, me quedé con él cuando era yo adolescente. El mago alto elfo Teclis. Y esta va a ser la historia, su historia. Y no os hago esperar más. Hablemos de el mago alto elfo Teclis. El mago Teclis es actualmente el gran señor del conocimiento de los altos elfos, por lo que es el señor de la Torre Blanca de Holt. Es el más poderoso de todos los magos y archimagos de los altos elfos, bendecido con un talento para la magia que le hace destacar no solo entre el resto de los hechiceros de Ulthuan, sino en la inmensa mayoría de todo el mundo. Es muy conocido ampliamente, aunque no sea algo que se diga en Naggaroth. El brujo accede a decir que Teclis es superior a él, y desde la batalla de la llanura de Finuval ha tenido buen cuidado de no entrar en conflicto directo con su joven pariente. Se llega a decir que el poder de Teclis se asemeja al gran nigromante Nagash, así que es una suerte que se haya dedicado a enfrentarse a los poderes del caos y del mal. Teclis además es el hermano gemelo del famoso Tyrion, que posiblemente sea un guerrero vivo más poderoso de los altos elfos. Pero a pesar de que en la actualidad sea uno de los elfos más poderosos, no tuvo unos inicios fáciles. La maldición ancestral del linaje de Aenarion, su antepasado, afectó a Teclis, el doble que a Tyrion, el hermano con más fuerza y vitalidad. Donde su hermano era fuerte, él era débil. Donde Tyrion era de piel dorada y rubia melena, Teclis era pálido, oscuro y demacrado. Desde que nació, Teclis se encontraba enfermo y carente de vitalidad constantemente, hasta el punto de que necesitaba tomar pociones para mantenerse en un estado normal. A pesar de su carga, nadie, y mucho menos Tyrion, vería a Teclis como el hermano débil. Sencillamente, su destino seguía otro camino. Aunque se preocupaba profundamente por su hermano y de encontrarse a su altura, Teclis era consciente de que jamás estaría a la altura marcial de su hermano, aunque ya tenía habilidades superiores a sus congéneres elfos en el manejo de la espada, por lo que se dedicó a estudiar profundamente la magia y a saber cómo utilizarla y dominarla. Teclis, junto con su hermano Tyrion, nacieron como hijos gemelos del erudito príncipe Aradyon, un descendiente directo del mismísimo rey Fénix, Aenarion. Su madre, Alyssa, murió durante el parto, y los dos hermanos pasaron gran parte de su juventud en una mansión de campo remota en las montañas de Kotike. Su padre, después de haber gastado la mayor parte de su vida y su fortuna tratando de reparar la antigua armadura de Aenarion, hizo poco por enseñar o criar a sus hijos él mismo. En cambio, la anciana Thornberry se encargó de cuidar al temerario y enérgico Tyrion y al frágil y enfermizo Teclis. Teclis estuvo enfermo la mayor parte de su vida, encamado y después veces al borde de la muerte. Sin embargo, desarrolló una pasión por la lectura y la magia durante sus estados de convalescencia. Todo esto cambió el día en que los gemelos alcanzaron la mayoría de edad, ya que debían de ser presentados ante la corte del rey Félix y ser examinados debido a la maldición de su linaje. Acudieron a su casa la dama Malene, hermana de su madre, Alyssa, y también el capitán de los leones blancos, Gordien, espadón de hierro. La última noche que los gemelos vivirían con él en la villa, Aradyon les dijo a sus hijos que los extrañaría a los dos, que haberlos tenido viviendo con él era la luz de su vida, y así, después de dar unas buenas noches, Aradyon regresó a su taller. La luz ardería hasta bien entrada la noche, el día en que los dejarían. Aradyon admitió y lamentó no haber nada que pudiera dar además de su bendición, incluso cuando Tyrion le aseguró que le había dado suficiente.
Los gemelos fueron escoltados de manera segura por vía marítima hacia la capital de Lore. Allí Teclis, a los 16 años, conoció a Finubar, pudiendo sentir y ver la llamada de Asurian en su interior. Estaba disimulada, profundamente escondida, pero allí estaba. Todo el cuerpo de Finubar estaba saturado de una energía mágica muy peculiar. No estaba seguro de que había hecho la magia de llama sagrada. Pero por supuesto fue una medida de la bendición del dios. Parecía improbable que pudiera podido imprimirse tanta energía en él con solo ese objetivo. Durante su estancia en Loren, los gemelos comenzaron a aprender no solo sobre sus raíces familiares de la casa Mar de Esmeralda. Su tía Malen terminaría siendo la primera persona en instruir propiamente a Teclis en las artes mágicas. Cuando tuvo lugar la crisis de Nakari, los gemelos fueron puestos a salvo, pues perseguían a los descendientes de Aenarion. Tras flotas y ejércitos, la crisis terminó en el mismísimo templo de Asurian, donde Nakari pereció gracias a la valentía y a las acciones de los jóvenes gemelos Tyrion y Teclis. Desde ese día en adelante, todos los elfos vieron que los gemelos estaban marcados por las manos del destino. Durante el siglo siguiente, los gemelos se formaron en sus respectivos campos. La mansión de Aradion en Loren sería renovada y ocupada tanto por él como por los gemelos, en parte gracias a la habilidad de Tyrion para las finanzas y la gestión económica. Tyrion había hecho una pequeña fortuna con inversiones en Nagano, invirtiendo las ganancias en algunos viajes comerciales espectacularmente exitosos, y la compra de tierras había sido arrendada por altos alquileres a la nueva raza de comerciantes humanos en el puesto de Lore. Gracias a Tyrion, Aradion pudo regresar a Otike, junto con sus materiales de investigación, equipo y la armadura de Aenarion. Podía pagar criados y sirvientes humanos contratados para mantener la propiedad. Desde su regreso, Aradion había instalado un laboratorio en el sótano de la casa donde él y Teclis podían realizar estudios juntos. En el año 110 del reinado del rey Finubar el Navegante, la pieza final del rompecabezas de la armadura de Aenarion se revelaría después de que los hijos de Aradion regresaran de Lustria con el legendario colmillo solar. Después de varias décadas de búsqueda, con solo una noche para inspeccionar la hoja, ya que Tyrion quería llevar la espada a Avelor, Teclis inscribió en pergamino tras pergamino notas y dibujos durante sus observaciones del colmillo solar. Una masa tan compleja de anotaciones mágicas dejó a Teclis cansado e incapaz de ver que estaba haciendo llorar de alegría a su padre. Sin embargo, como Aradion era quizás el mayor experto del mundo en el tema, el armero apuntó con el dedo una sección de la inscripción. La parte que faltaba de la red de encantamientos, lo que había estado eludiendo y evitando que Aradion reactivara la armadura de dragón durante tanto tiempo, era una pequeña e intrincada pieza de hechizo diseñada para unir una red de otros hechizos, reforzándolos y permitiéndole dibujar rúnicamente el poder del otro. Cualquier otra cosa escrita en esta runa en particular sería mucho más fuerte y sin embargo mucho más fácil de usar. Era algo difícil de detectar porque estaba muy incrustado en el resto de los hechizos de la hoja. Aradion lo consideró brillante y vio cómo lo había eludido durante tanto tiempo, y aunque no sería capaz de hacer los hechizos tan poderosos como lo había hecho Caledor, Aradion devolvería a la vida a la armadura de unos años. Todo lo que necesitaba hacer era recrear los enlaces de encantamientos vinculados a la armadura. Durante la última gran incursión de Malekith contra los altos elfos, coincidiendo con la gran incursión del caos en el viejo mundo, fue cuando ambos hermanos destacaron en sus respectivos campos y se forjaron su reputación luchando junto a las fuerzas del rey Fénix. Teclis, tras la batalla de la llanura Finuval, partió junto al Finrey e Irtley hacia el viejo mundo para combatir el caos en el año 2301 del calendario imperial, cuando terminó el conflicto de Enutwan. Teclis ya era un poderoso artículo, poseedor de objetos mágicos muy poderosos, y fue él quien se propuso voluntario para comandar las huestes de los altos elfos en el viejo mundo, para ayudar al imperio en su lucha contra el caos. Su ayuda fue de vital importancia, no solo en el campo de batalla, ya que cuando el emperador Magnus le pidió que le enseñara sus conocimientos mágicos a los humanos, los magos que acompañaban a Teclis
le aconsejaron que rechazara la idea, ya que enseñarle la magia a los humanos les daría una nueva arma que podrían utilizar en el futuro contra sus propios elfos. Pero este les hizo entrar en razón. Él sabía que los elfos no se bastaban solo para combatir a la fuerza de la humanidad, y sabía que si caía, más tarde caería todo el viejo mundo y sería Ulthuan el gran bastión de las fuerzas de la luz, por lo que aceptó en crear los colegios de la magia de Aldor en el año 2304 del calendario imperial, que son actualmente y siguen siendo. Fue Teclis en persona quien adiestró a los primeros magos humanos, reclutando a hechiceros de batalla para luchar en la Gran Guerra. Cuando se terminó el conflicto, Teclis permaneció en el imperio durante muchos años y cuando planeaba su regreso a su hogar, le llegó la noticia de que el gran señor del conocimiento de los altos elfos había muerto, y a su regreso le ofrecieron ocupar ese puesto y no dudó en aceptar este prestigioso e honorable cargo en el año 2326 del calendario imperial. Teclis es el actual gran señor del conocimiento y por lo tanto líder de los magos altos elfos. Es el hechicero más poderoso de todos los tiempos. Según muchos elfos, y sus actos se podrían decir que ayudan a entender este argumento. Él y su hermano tienen diferentes acercamientos estratégicos. A diferencia de su hermano, que considera la protección natural como su principal tarea, Teclis busca proteger todo el mundo. Por este motivo ha viajado por muchas tierras, compartiendo su sabiduría con aquellos que la necesitaban y usando su dominio de la magia para luchar contra las fuerzas del caos. En innumerables ocasiones también ha realizado viajes por todo el mundo para el estudio de la magia y ha salvado de la destrucción a Ulthuan en muchas ocasiones. Actualmente sigue estudiando magia en la Torre de Joteg y ayudando a combatir el mal en todas sus formas, demostrando que los enemigos de Ulthuan han de enfrentarse a otro poderoso defensor de su tierra. Recientemente ha organizado expediciones en las Islas Tortuga y las Islas Volcánicas de Lustre para llevar a cabo su estudio sobre las energías del Gran Vórtice. Teclis es sin duda uno de los héroes más importantes de los años, y su leyenda perdurará mucho después de que los héroes de la espada se hayan olvidado, ya que sus actos no han dado forma a una sola batalla o campaña, sino que han cambiado el transcurso de la historia y lo seguirán haciendo para salvar el mundo de la oscuridad. Y aquí vienen las siguientes curiosidades del gran mago alto elfo Teclis. Pues que durante su infancia Teclis era tan enfermizo que varias veces estuvo a borde de la muerte. Fue Arathion quien primero hizo la medicina para Teclis, pero era un armero, no un alquimista. Arathion sabía mucho sobre la fabricación y reparación de armas y armaduras, pero comparativamente poco sobre hierbas medicinales. Fue ese argumento el que hizo que la dama Malén, tía de Teclis, cuando se ofreció a preparar medicamentos para el joven en su 16º cumpleaños, Malén llegaría a señalar que la villa carecería de volúmenes sobre hierbas o alquimia avanzada. La madre de los elfos gemelos, Alisa, compartía algo de sus rasgos y apariencias con Teclis y Tyrion. Sospechaba que por eso su padre era más cariñoso con su hermano gemelo. Arathion nunca permitió que Teclis leyera sus libros de hechizos. Esto se debió en parte a que creía que los dones mágicos de Teclis serían más adecuados para una educación con alguien como su tía Malén, que podría enseñarle no solo sobre el arte, sino también una escuela de magia más activa. Teclis siempre odió la casa de Lore, mientras que a Tyrion siempre le había gustado. De hecho, para Teclis los recuerdos de su infancia de enfermedad y dolor volvieron a surgir cuando las paredes de la casa los rodearon. En algún momento de la infancia de los gemelos, la familia acudieron a la mansión, posiblemente debido al tratamiento que se requería para el frágil estado de su salud de Teclis cuando era niño. Otra curiosidad dice lo siguiente: en su viaje por el mar hacia la corte del Fénix, Teclis vivió un infierno debido a los bloqueos y a su salud, recluido en el camarote durante gran parte del viaje. Su hermano disfrutó muchísimo de la experiencia explorando el navío y aprendiendo de la vida náutica, que aunque le preocupaba mucho por Teclis cada vez que lo veía.
Mientras que su hermano gemelo Tyrion era muy popular entre las chicas, Teclis resultaba repulsivo y era objeto de toda clase de burlas, pero siempre era defendido ferozmente por su hermano. A pesar de que al principio no tuvo una buena primera impresión por parte de sus sobrinos, estos terminaron llevándose bien con Melaine. De hecho, Teclis le ve como una especie de figura materna. Durante los eventos para recuperar la espada Colmillo Solar, las posiciones que utilizó Teclis para mantener su fuerza requerían huesos de grifo en polvo y una pizca de salitre, una infusión con un olor infernal. Otra curiosidad es la siguiente: Teclis teorizó que si uno pudiera estudiar la espada de Enario, Colmillo Solar, podría haber algo en ella que pudiera permitirle a Aradion terminar su trabajo, especialmente si los hechizos aún funcionaban, habiendo sido ambos forjados por la intervención del Caledor. Domadragones, la armadura y la espada tendrían el mismo tipo de magia, ofreciendo así alguna pista sobre cómo rehacerse mutuamente. De hecho, gracias a la ayuda de su hijo Teclis, que sí tenía la visión, pudo terminar las últimas etapas de su obra. Teclis es una persona nocturna, le gusta estar despierto y estudiar mientras los demás duermen. Era un hábito que había adquirido en su juventud, cuando tenía dificultades para dormir y debido a sus numerosas enfermedades. Y por último, a pesar de ser originario de Kotique, Teclis siempre prefirió las montañas al mar, un pensamiento heredado de su padre. Y bueno, gente, espero que os haya gustado. A mí sí, desde luego. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Le tenéis que dar like. Y si queréis más contenido, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís al canal. Y oye, si queréis aportar algo más en algo Teclis, ya lo dejáis en los comentarios y oye, pues así se enriquecen todos. Bueno, gente, esto ya por hoy. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos. Adiós.